En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca de día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios, que es lo que nos convoca. Estábamos viendo, después de ver en detalle Jesucristo como hombre, genuino, empezamos a ver el otro día ya Jesucristo como Dios. En ambos casos, obviando que es hombre o es Dios, es decir, hacemos trampa, porque no deja nunca de ser hombre ni Dios al mismo tiempo. Pero para fijarnos más en los aspectos de la divinidad o en los aspectos de la humanidad, por eso dividimos las lecciones así. Se queda cerradito cuando terminemos esta, porque la siguiente es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. De esa manera lo armonizamos todo. Nos habíamos quedado viendo citas que os dije que se cumplen en Jesús referidas a la pasión. Bueno, del capítulo global que dijimos que en Cristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento referidas al Mesías, referidas al unigénito, al que había de venir, el Hijo de Dios. Acordaos en las clases que dedicamos a hablar de los nombres de Dios, de los nombres de Jesús, ¿no? Y aquí, en esta explicación referida a la divinidad, se confirma alguno de estos títulos. Bien, en el capítulo 53 de Isaías, de manera genérica, os recomiendo que lo leáis en casa, completo. ¿Por qué? Pues porque vais a acabar descubriendo quién es el siervo de Yahvé. ¿Quién es el siervo de Yahvé? Es en el que Isaías profetiza hasta los detalles más nimios. ¿Cómo es posible? 700 y pico años anterior a la pasión, y cómo lo describe el profeta. Vamos a empezar leyendo una cita de Juan 19:36. Alguien que lea. Y otro que me busque es Zacarías 12:10. El que no haya encontrado todavía a Juan, que se pase a Zacarías. Zacarías 12:10. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Sí. No le quebrarán hueso alguno. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. No le quebrarán hueso alguno y mirarán al que traspasaron. Pues hace referencia a dos citas, una de Éxodo y otra de Zacarías, que vamos a leer ahora. Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron, le harán vuelo como de hijo único. Suficiente.
¿Veis? Que estaba profetizado por Zacarías. Mirarán al que traspasaron, que nos dice San Juan, en esta que acabamos de leer. Habla con detalles, pues eso, como que los guardianes, los soldados que estaban al cuidado de la cruz de Jesús, no quisieron romper la túnica porque era muy buena y la echan a suertes. O sea, cuando ellos se reparten las ropas del crucificado, la túnica la reservan y la echan suertes. Esto lo dice Mateo 27:35. Pues bien, a la vez que Mateo 27:35, que me vais a buscar los de este lado de las ventanas, Mateo 27:35, los de este lado de las ventanas. Y los del pasillo, es para ir ganando tiempo, vais a buscar el Salmo 22 y leemos del 19 al 21. Empezamos por la primera que encontréis. Bueno, he dicho los del medio, pero que los del medio buscáis lo que queráis. Mateo 27:35 y Salmo 22:19. Sobre mi túnica echaron suerte. Perfecto, eso es lo de Mateo, ¿a que sí? Sí. Pues a ver qué dice el Salmo 22. Se reparten mi ropa y se sortean mi túnica. Correcto. ¿Veis? Que es Mateo, precisamente, el evangelista que da más profecías cumplidas en Jesús. Y además que lo tiene él como... Bueno, se explica por qué la tesis de Mateo es demostrar que este Jesús, paisano nuestro, que ha andado entre nosotros, se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y cada vez que surge alguna, él se preocupa de buscar en el Antiguo Testamento para decir a continuación como una coletilla que ya nos suena. Y esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, haciendo referencia a la cita que hubiere del Antiguo Testamento. Ahora me vais a buscar el Salmo 22:16 y Isaías 53, podríamos leerlo entero, pero de Isaías 53, del 7 al 8. El Salmo, mi garganta está seca, lo mismo que cascajo. Mi lengua se me pega al paladar. Justo, suficiente, Carmen, suficiente. Lo que él dice. Y si leímos Isaías 53, 7 y 8. Han perforado mis manos y mis pies, se reparten mis vestidos, tengo sed. Perfecto, es la misma, enlaza con la del Salmo. Y vemos que todo tiene sed, después sufre la opresión, la condena, fue levantado en alto. Hay una cita en Hebreos que no la voy a dejar pasar, aunque a lo mejor luego sale en Jesucristo hombre Dios, no recuerdo si sale o no, pero que siempre, y esto ya en épocas de Heliodoro, el padre de Javier, decíamos que era patrimonio de fe católica, ¿no? Porque él entonces aventuraba, y yo lo copié de él, como hemos aprendido todos de él, de Heliodoro, decía esa cita a los hebreos: y rogué con alto dolor y lágrimas fuera librado de la muerte, y fui escuchado. Eso dice la carta a los hebreos. Y dice, pero bueno, ¿cómo dice Jesús esto? Dice que rogó que le librara de la muerte y luego murió. Luego esto, y él decía, lo explicaba, muy sencillo, se vio de tal manera en el huerto, fue tal conmoción emocional que llegó a sudar sangre, obviamente. Ya sabéis que esos versículos de Lucas que hablan del sudor de sangre son deuterocanónicos, es decir, que entraron en el canon después porque fue de los que pusieron en tela de juicio. ¿Cómo es posible que el Señor sude sangre? Y claro, los escépticos decían, no es posible, esto dejarlo ahí a ver, mientras que los ortodoxos decían, veamos a qué se refiere. Cuando se analiza el personaje que es Lucas, que es médico, y que asegura que sudó sangre, es que debe de haber sudado sangre. El tiempo ha venido a darle la razón después, cuando se describe
en la enciclopedia médica perfectamente lo que es la hematidrosis. Y la hematidrosis consiste en sudar suero sanguíneo cuando se te ha acabado el suero del agua. O sea, es tal, y eso sucede en situaciones de extrema debilidad y una gran conmoción anímica. Es tal el trancazo que tenía que suponer para el Señor el huerto, eso de que siendo la pureza suma, cargar con todos los pecados de lujuria, eso de que ser la honradez suma, tenga que cargar con todos los pecados del ladronicio del mundo. Pensemos cada uno de nosotros en el fuero interno, que nos acusaran de cualquier cosa de estas, si no lo es hoy. Bueno, pues Jesús lo que hace es cargar con todos los pecados, con todos los que se habían cometido, los que se estaban cometiendo y los que se cometerían después, ahora en este tiempo, por ejemplo, para redimir a la humanidad, para redimir al hombre. Y esa conmoción tan fuerte le produjo el sudor de sangre. Pero os decía que, por seguir explicando la cita, que he hecho un paréntesis muy largo, sí le escuchó. Fue escuchado porque el Señor pedía llegar a consumar hasta última gota de la hiel que supuso la pasión, que era llegar, porque estaba profetizado, lo hemos visto ahora en Isaías, tenía que ser levantado en alto y desde allí redimir a todos, ¿no? Desde la cruz. Y él veía que allí se moría, que no pasaba del huerto, y lo que le pide al Señor es llegar a consumar la pasión. Y efectivamente, así fue. Esto lo digo porque Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, en los 3 libros que tiene escritos sobre Jesús de Nazaret, hace esta afirmación, la que veníamos diciendo en Fe Católica desde años A, ¿no? Esta explicación que es coherente. Bien, todo esto venía a cuento de que todo estaba profetizado y que se cumplen en él todas las profecías del Nuevo Testamento. Mateo se preocupa, como hemos dicho, especialmente de estas profecías cumplidas en Jesús. Pero no es solo Mateo, es Juan, es Pablo. Los exegetas demuestran que hay en los 4 evangelios y en las cartas, es decir, en el Nuevo Testamento, infinidad de citas que demuestran que Cristo cumple perfectamente toda la Escritura. Y esto, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito. La Biblia es entera, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento proyecta el Nuevo y el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo. Yo me gusta repetir esto, obviamente este no es el foro, yo sé que lo aceptáis de buen grado, pero hay gente que tiene como cierta tirria al Antiguo Testamento. No, a mí no me hables de eso, porque jolín, ese Dios justiciero, mira, no lo ha leído bien la gente. Uy, es que no. Todo tiene explicación si tenemos los ojos del Espíritu Santo como para leer la Escritura. Y veremos, si esto es así, que no sobra ni una coma ni una tilde, como dice de la Sagrada Escritura, referido al Nuevo Testamento, cumpliendo el Antiguo. Pero no se trata solo de profecías cumplidas, como vaticinios de futuro, que pasado el tiempo se dan en él y se cumplen, de tantos pasajes que hablan de la divinidad de Jesús. Este personaje, nacido en un momento concreto de la historia, en el tiempo, aparece como marcado por el signo, por el sello de lo sobrenatural. ¿Y esto lo podemos ver? Pues sí. En Jesús se dan señales, destellos, que le revelan como algo más que el Mesías prometido a Israel desde antiguo. Algo tan sublime que excede el plano natural. El primero será en el Jordán. Vamos a leerlo. Mateo 3, 16, 17. Bautizado Jesús. Salió luego del agua, y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu Santo de Dios
descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Perfecto. Este hombre Jesús, que estamos viendo caminar por tierras de Galilea, llega un momento, un día al Jordán y ocurre esto. Ocurría casi todos los días, ¿no? Con lo que estaba bautizando Juan. Con nadie, solo con él, se da esta demostración de la divinidad, de las tres divinas personas. Es extraordinario, ¿no? Que no tiene explicación. Marcado por el sello de lo sobrenatural, como os decía. Pasa de allí al desierto y es tentado. Es tentado como somos tentados todos los hombres. Es decir, que el tentador existe, pero desde el paraíso, ¿no? Hay pues mucha gente que se obceca en creer que lo mejor es decir que el diablo no existe para no tener preocupaciones. Que no, hombre, que no. Lo que tienes que tener en cuenta es que existe y que tienta y que es un ángel con poder angélico, que es muy superior al poder humano. Dice, vamos a leer un versículo nada más, de Mateo, el capítulo 4, versículo 11. Entonces el diablo lo dejó, y los ángeles llegaron y se pusieron a servirle. Esto es, está 40 días en el desierto sin tomar nada de alimento y le acaba de ofrecer el diablo que convierta esas piedras en pan. Tonto no es. El tentador conoce muy bien a cada uno de nosotros. ¿Y qué necesita este pan? ¿Tiene poder para hacer milagros? Pues la tentación convierte en pan estas piedras y sacia tu hambre. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y justo cuando acaba la prueba, vienen los ángeles y le servían. Y podemos decir a continuación, palabra de Dios. Claro que palabra de Dios. Si no nos lo creemos, pues podemos hacer con todas las páginas del Evangelio igual. Pero aquí será un dato más. Los ángeles al servicio de Jesús después de pasar las tentaciones. En otra ocasión, el joven carpintero, ante sus discípulos predilectos, los coge, no sé si habría tantas curvas como hay ahora, y se sube al monte Tabor. Vamos a leer Marcos 9, del 2 al 7. Pasados 6 días tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear bandera sobre la tierra. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, y una para Moisés, y una para Elías. No sabía lo que decían, porque estaban aterrados. Se formó una nube que los cubrió con su sombra, y se dejó oír desde la nube una voz: este es mi Hijo amado, escuchadle. Luego, hasta ahí. Es impecable. Otra manifestación, otra teofanía, así se llaman las manifestaciones de Dios, de manera palpable. Nos cuenta la situación clara, conocida por todos nosotros, puesto que es un texto que se lee en la liturgia, y la conclusión es la misma, de una manera completamente fuera de lo normal, de lo natural, conocido de los hombres de entonces. La nube representa a Dios, conocidísima de todos ellos, hebreos, conocedores del Antiguo Testamento, como en la nube se hacía presente el Señor cuando salieron de Egipto, en el arca de la alianza, en el templo.
La nube representa al Señor. Aparece la nube y desde la nube otra vez. Este es mi Hijo muy amado. Otra manifestación más que, digamos, excede de lo natural, de lo que ellos veían, ¿no? Jesús es el verbo de Dios, por lo tanto, Dios verdadero. La Biblia nos dice que Dios, en principio, creó el mundo, ¿no? Luego todo lo creado tuvo un principio, pero el verbo de Dios, antes de ese principio, ya era. Vamos a leer esta de Juan 1:1. Al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Estaba al principio. Jesús no es un ser creado. No. Existe desde siempre junto con el Padre y el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice nuestra fe y eso es lo que nosotros creemos. Si era antes que nada que se hubiese creado, es porque Él no fue creado. Y si no fue creado, es porque el Verbo era Dios. Es precioso el prólogo de San Juan, que ya tendremos ocasión de verlo con Carla, cuando tenemos San Juan aquí, pero que ya te hace pensar. O sea, es el prólogo de San Juan, el primer capítulo de San Juan es como un prólogo de su Evangelio o como una síntesis de todo su Evangelio, pero que tiene una doctrina sublime del apóstol mayor que ha pasado ya por su corazón toda la revelación, que ha convivido con el Señor, que ha reposado su cabeza en su pecho, en el cenáculo. Ese es Juan, ¿no? El que aparece, pues eso, allí en la nube. En principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, luego es anterior a todo lo creado. Y esto es algo que confirma San Juan en su Evangelio cuando dice, y ahora vamos a ver en ese mismo capítulo unos versículos más adelante, el 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El único Dios, el Hijo único, Dios, el que está en el seno del Padre. Él es quien le dio a conocer. Eso es, ese es el que lo ha revelado. Lo dice de sí mismo. Es el que le conoce, lo da a conocer. Y hay otras traducciones que dicen unigénito. La que nos ha leído Josefina es el Hijo de Dios único. Sí. Y hay otras traducciones que ponen unigénito. ¿Quién tiene unigénito? Levantad la mano. Versión protestante, unigénito. Y versión española. El Hijo único. Pero es unigénito. Unigénito, bien. Pero unigénito es único. Porque, claro, esa es la explicación que os quería dar, ¿no? Que a veces la palabra unigénito se confunde y tiene dos significados, primero y único. Eso es unigénito, el único Hijo de Dios. Y ahora vemos con detalle en qué consiste esa filiación, porque decimos Dios unigénito del Padre. Ya hemos hablado estos días de atrás del término Abba, y cómo esta era la forma habitual de dirigirse Jesús al Padre. Nunca le llama en primera persona Dios mío, sino Padre mío, o para ser exactos, dice mi Padre, salvo en la cruz. Y sabemos que está recitando el Salmo 22. Jesús siempre distingue su filiación de hijo de la filiación nuestra como hijos. Nunca dice nuestro Padre, sino, por ejemplo, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esta distinción es una constante en Jesús, y tenemos infinidad de citas, pero vamos a leer nada más una. Mateo 10, 32, 33. Al que me confiese delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre Celestial. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Mi Padre, y mi Padre, y mi Padre. Y no se le cae de la boca esa palabra, ¿no? Solo en el Padre Nuestro usa el pronombre nuestro. Pero ojo,
diciendo, Mateo 6:9. Vosotros rezad así. Esto es. Pero él sigue diciendo, así es como tenéis que rezar vosotros. O sea que ya es para nosotros. Padre nuestro. No Él, que siempre dirá mi Padre. Jesús se presenta en los sinópticos como hijo en un sentido único y trascendente. Vamos a leer una cita también nada más. Mateo 11, del 25 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has manifestado a los sencillos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha confiado todas las cosas. Nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera manifestar. Y revelar. Esto es, esta cita que acaba de leer los cambios, es uno de esos pasajes que se descubren en otros evangelistas, concretamente en los paralelos, en los sinópticos, y al ser común, quiere decir que proceden de una fuente común. Esto es lo que, hablando de originales, nos lleva a la fuente Q, o la fuente Keye, y que aparece, por ejemplo, buscar Lucas 10, 21, 22. Veréis como dice lo mismo que acabamos de leer de Mateo. Lucas 10, 21, 22. Y aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Exactamente, igual que lo que hemos leído en Mateo. Es una de estas citas que se ve claramente, por un lado, el paralelismo en los sinópticos, y por otro lado, que tiene que haber sido tomado de los tres de un mismo sitio, porque todo lo repiten tal cual es, y se atribuye a que puede ser de la fuente Q. El núcleo, el discurso, el pasaje, está constituido por una relación única de conocimiento y amor entre el Padre y el Hijo. Mateo, en este caso, usa el verbo epiginoskei, como veis, domino el griego fenomenal, si no lo hubiera escrito, el verbo epiginoskei, que viene a ser como un conocimiento profundo, o, dicho de otra manera, una comunidad de vida íntimamente relacionada, recíprocamente, y se trata de una relación única, y a ella los hombres solo pueden acceder bien por revelación del Padre, bien por revelación del Hijo, y es algo que concuerda totalmente con lo que ya hemos leído. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer, dirá Juan. Pero el término unigénito tiene además la acepción de hijo único, y lo podemos ver, que no lo vamos a buscar, en Lucas 7:12, en Lucas 8:42, en el que son ejemplos donde se designa como unigénito, como hijo único. Uno hablará de la resurrección de aquel hijo que se vio reflejado Jesús en aquella mujer, en el que veía a su madre en esa señora, con el hijo único que tenía y se le muere. En aquella cultura, en aquella cultura que una mujer no tenía entidad propia, por decirlo de una manera suave, se quedaba desprotegida. Una mujer viuda con un hijo y se le muere el hijo, es la última en la escala social. Busca a alguien que te valga porque te has quedado sin valedor, socialmente hablando, ¿no? Y Jesús, esto es una opinión mía, o sea, podéis hacerlo, no hacerlo caso, pero es uno de estos milagros que Jesús hace por iniciativa propia, sin que nadie se lo pida. Ve a aquella mujer viuda
con su hijo que se le acaba de morir y piensa en lo que va a ocurrir al año que viene o al año siguiente. Sabemos que duró la vida pública de Jesús 3 años, según cuando se produjera el milagro, lo que faltaba para su pasión, y cómo iba su madre a quedarse viuda, y cómo iba llorando aquella mujer, y le dice, levántate, y le da el hijo a su madre, ¿no? Es, una vez más, el corazón de Jesucristo puesto al descubierto, que tiene compasión, ¿no?, de aquella pobre madre viuda. Pues bien, tanto en esta como la hija de Jairo, o sea, figura hijo único, y el original se traduce por unigénito, o sea, nacido y único. Eso significa la palabra unigénito, que ya lo habíamos expresado antes. Pero hay algo que nos transmiten los evangelios con relación a Jesús, y es, en su naturaleza divina, su preexistencia desde siempre en el seno del Padre. Y vamos a ampliar un poquito más la cita que hemos visto de Juan 1.1. También de Juan. Primera carta de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Acerca de la palabra de vida. Este es el otro nombre de Jesús, del que ya hablamos. Él es la palabra, el Logos. Ese es otro nombre de Jesús, la palabra hecha carne, ¿no? Y la otra que ya hemos comentado, que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, del Evangelio propiamente, de Juan 1.1. En el credo decimos engendrado, es decir, cuando en el tiempo, en el año cero de nuestra historia, toma una naturaleza humana en una mujer, engendrado por Dios. Y siguiendo con Primera de Juan, no lo perdáis, Primera de Juan nos lo dice todavía más clarito, en el 1.12. Os escribo, hijitos, porque os han perdonado los pecados por su nombre. No me suena. Es... No nació de sangre y de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Esto es. La palabra se refiere, no nació de sangre ni de deseo carnal, dirá otras traducciones, deseo de hombre, sino que nació de Dios. Lo que supone una naturaleza divina preexistente. En ese momento toma una naturaleza humana. Y dice Juan 1, 13, 14, un poquito más adelante, por eso os digo que este capítulo 1 es una joya, ¿no? El capítulo 1 de Juan, que no de la sangre ni de la voluntad carnal ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. esto es, sigue, 13 y 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Hemos visto su gloria como Hijo único del Padre, eso es unigénito, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, como veis, queridos amigos, el misterio se pone frente a nosotros. Solo nos queda acercarnos a Él con respeto de hijos agradecidos, pues algo sí es seguro, y es que Dios es amor y nos quiere. Por tanto, mejor también lo aseguramos con una cita. Juan 3:16, que yo podía dar la explicación, pero como la explicación la da la palabra de Dios, pues mejor lo leemos. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y tenemos que decir a voz en grito, gracias, Señor. Gracias por enviarnos a tu Hijo, y no para pasarnos lista ni ver lo que hemos hecho mal, que eso es juzgar el mundo, ¿no? Sino para que el mundo se salve por Él, para que seamos salvos por Él. Y Jesús apoyó su afirmación de ser Hijo de Dios con hechos que así lo demostraban.
Y como sabéis, uno de los atributos de Dios es su omnipotencia. Las leyes en general de la naturaleza están sometidas. Los prodigios de todo tipo durante su vida pública así nos lo atestiguan. Pero el taumaturgo que devuelve la vida y la salud con autoridad sobrenatural confiere a otros ese poder. Esto es importante. Esto es un salto cualitativo. Fijad qué cosas hace, que son extraordinarias, que se salen de todo parámetro conocido humanamente hablando. Eso es poder, eso es taumaturgo, ¿no? A eso se refiere el verbo este. Bien, pues el taumaturgo que tiene bajo sus pies el dominio de toda la naturaleza, lo leemos, Mateo 10:8. Y otro que busque Lucas 10:17. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios. Suficiente, hasta ahí, Javier. Muchas gracias. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos. Y vemos que todo esto lo hacen los discípulos de primera generación, desde Pedro hasta el diácono Felipe, desde el primer momento curan enfermos, quitan la lepra, curan de enfermedades, arrojan demonios. Y si queremos confirmar con Lucas 10:17, volvieron los 72 llenos de alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Esto es, y podemos decir otra vez, palabra de Dios. Señor, si hasta los demonios mismos se nos sometían en tu nombre. Una precisión más. Estamos viendo Jesucristo Dios. Sabemos que solo Dios recibe culto de adoración. Lo tenemos en Éxodo, en Deuteronomio, cuando se proclama el Pentateuco, lo que es los 10 mandamientos. Solo a Dios adorarás. Incluso el propio Cristo alude a este mandamiento cuando las tentaciones del desierto. Es el evangelio que se lee el primer domingo de Cuaresma, ¿no? Pues bien, en la primera carta a los hebreos leemos. Esta cita también es importante. Hebreos 1, 5 y 6. Pues al cual de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío, eres tú, hoy te he engendrado yo. O también: y os seré tu padre, y él será mi hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Perfecto. Si al tomar naturaleza humana debe ser adorado, eso demuestra claramente que conserva ambas naturalezas, divina y humana, en una única persona. Volveremos sobre este tema cuando hablemos de Jesucristo, hombre Dios, que es el próximo tema, ¿no? Hombre verdadero y Dios verdadero. ¿Nos da tiempo todavía? A ver, sí, un poquitín. Lo de la mediación. Jesús es el único mediador. Ojo al dato, porque cualquiera de vosotros me podéis decir, bueno, y Santa Catalina de Siena, y Santa Gema, y tantísimos intercesores a los que le tenemos devoción, y median. Pero no median per se. Ningún santo media por sí mismo, porque el único mediador es Cristo. Y esto lo dice bien claro la Escritura, ¿no? Jesús sabe que es el Hijo a quien el Padre se lo entregó todo. Solo Él conoce y revela al Padre, lo acabamos de leer, ¿no? Nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Jesús, por tanto, presenta de modo inequívoco mediador de la revelación y la salud. Así es como lo entienden las primeras comunidades cristianas. Y esto es
lo que se desprende de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, el curso que dimos el año pasado, en el capítulo 4. Vamos a leerlo. 4:12. Molestos porque enseñaban al público. Es 4:12, si lo tengo bien. 12. 12. A 12 ya los Y no hay salvación en ningún otro, pues no se nos ha dado a los hombres ningún otro nombre debajo del cielo para salvarnos. Para que podamos hablarnos. Y sabéis que el nombre es la persona, ¿no? Ya lo hemos hablado otros días y no hay que explicarlo. No se nos ha dado nadie otro nombre, dice, a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. Y más adelante dirá, Él es la piedra que habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Es el imprescindible. Pero tiene más miga esto de la mediación y prefiero verlo despacito con vosotros el próximo día si Dios quiere. ¿Vale? Lo dejamos aquí, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen, bella palabra, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz a nosotros tus hijos los parezcamos a ti y que nuestras almas reciban lugares de esa belleza tuya, que no recae con los años, sino que brilla de esperanza. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, que ilumina los espíritus en que haya tierras, reflejando del rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu perdón. María, gloriosa como un ejército, concédenos las gracias de tu gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se enriquecen con tantos desarraigos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ganado, levantado en pie de guerra, no